Bienvenidos a Transformar tu Vida. Soy Sandra Santamaría y te estaré acompañando durante estos 33 días en tu camino a la opulencia. Bienvenidos al día 27 de Camino a la Opulencia, el poder de la paz interior. La sabiduría nos permite ver la vida de otra forma y tener resultados que abracen el corazón. Dijo Jesús: mi paz os dejo, la paz mía os doy. No la doy yo como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni se atemorice. A lo largo de la historia, en todas las escuelas filosóficas y en las diferentes religiones, siempre se ha hablado de la importancia de la paz como parte fundamental del desarrollo de la espiritualidad. Constantemente escuchamos referencias acerca de cómo desarrollar en nuestro interior esta maravillosa cualidad, lo cual permite que el amor pueda manifestarse plenamente en todas las relaciones entre los seres humanos. Sin embargo, la paz tiene otra función absolutamente trascendental, de la cual muy poco se habla, ya que esta función está conocida o era solamente conocida por los maestros de sabiduría y constituía ciertamente uno de los grandes secretos. Era que se comunicaba únicamente de la boca del maestro al oído del discípulo. La razón de manejar esta información con tanta discreción era precisamente por el poder que tiene la paz interior para conectar y despertar las facultades superiores que yacen dormidas en la conciencia humana trascendental. Esta conciencia también es llamada conciencia crística o ser crístico, por ser absolutamente pura y cristalina. Cristo viene del cristal. ¿Y qué hace el cristal cuando la luz lo atraviesa? Se expande, ¿verdad? Genera un brillo resplandeciente. Así que te invito a ti a usar los rayos para que la luz se expanda y entonces podamos entre todos contribuir a la elevación del planeta, a la sanación del planeta. Cada uno de los rayos tiene un color en particular y una frecuencia vibratoria específica. El Cristo en nosotros permanece en el corazón y allí es donde se nos indica ir con regularidad diaria hasta llegar el momento en que la irradiación sea una constante. Cuando las facultades superiores del ser humano comienzan a despertar, se producen los fenómenos mágicos que manejan voluntariamente los maestros, por lo cual también se les conoce como magos. ¿Y tú ya estás haciendo milagros? En nuestro interior existe una energía de características especiales que llamamos energía vital. Esta energía se utiliza en todas las funciones humanas asociadas al pensamiento, a la mente, a los sentimientos y a las emociones. La energía vital se elabora normalmente en nuestro interior, a partir del refinamiento de la glucosa, especialmente durante los estados de reposo mental, en el sueño y en la meditación. Cuando la energía vital asciende a la zona mental de luz, permite conectar con las facultades superiores de los seres humanos. Sin embargo, muy pocas personas lo logran y pueden llegar a ese estado porque mantienen en su interior estados permanentes de conflicto mental, sentimental y emocional, que consumen cantidades alarmantes de su energía vital. Y porque además, a través del miedo, de los apegos y la tendencia a involucrarse en experiencias que no le corresponden, ceden innecesariamente su energía vital. Es fácil deducir que el gran poder oculto de la paz es precisamente la capacidad de no desperdiciar inútilmente esta preciosa energía, que al conservarla nos convierte en sabios, maestros, magos y hasta santos. Aprovecharé esta lección para hablar de las bienaventuranzas, porque la idea es que cada día liberemos nuestra mente de las falsas creencias, de esas ideas y paradigmas que hemos albergado durante mucho tiempo. De seguro has escuchado el término muchísimas veces, sin embargo, ¿realmente sabes lo que significa una bienaventuranza? Primero, es un género literario que experimentó una evolución lenta a través del Antiguo Testamento y del Nuevo. Así, el centro de atención de las bienaventuranzas cambió paulatinamente de los bienes meramente terrenales a los llamados bienes eternos. En conjunto, las bienaventuranzas del Sermón del Monte concentraron todas las enseñanzas del ministerio público de Jesús
sobre la espiritualidad y la compasión al presentar un nuevo conjunto de ideas centradas en el amor y la humildad en lugar de la fuerza y la imposición. Por eso elegí en esta lección hablarte de las bienaventuranzas. Y vamos con la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en esta y en todas las demás bienaventuranzas te voy a invitar a que te tomes un tiempo para reflexionar y escribas qué te dice esta bienaventuranza. Reflexiona por unos segundos. Ahora te invito a que eso que escribiste lo cotejes con la información que te voy a dar. Esta bienaventuranza se refiere a los pobres de ego, es decir, a una personalidad flexible y adaptable, que puede ser transformada por la comprensión del amor y llegar a vivir en paz y en armonía. La pobreza física no es ninguna virtud, es exactamente lo contrario, es el resultado de una gran limitación mental. Para poder ser un pobre se necesita una gran limitación mental, porque el pobre es alguien que tiene dos características típicas en su interior. La primera es que se niega a servir. Él no quiere hacer nada por su propia voluntad. A él le interesa pedir, porque como yo soy pobre, pues a mí que me den. Entonces él se niega a hacer, se niega a servir y se dispone a pedir. Primera condición del pobre. La segunda condición del pobre es que el pobre cree que hay injusticia y trata de hacer justicia. Sin embargo, como no tiene cómo hacer justicia, entonces se llena de odios, se llena de rencores contra los que tienen más que él. Y esas dos condiciones sí que lo empobrecen. Por lo tanto, ser pobre como experiencia física es el resultado de una gran limitación mental. Y por eso la pobreza jamás podrá ser una virtud. La humildad es otra cosa. ¿Qué piensas tú que es la humildad? De eso ya hemos hablado, ¿sí o no? La humildad jamás será pobreza, porque la humildad es reconocer nuestra grandeza, nuestra esencia, nuestra luz. Por eso dicen los maestros, por favor sean humildemente ricos, no orgullosamente ricos. El pobre es orgulloso cuando se expresa y cree que la consigna de yo soy pobre pero muy digno lo engrandece. Ya saben qué es orgullo entonces. En esta primera bienaventuranza vamos a entender bien que se trata de los pobres de ego, porque el ego es una parte del espíritu, el ego no es algo físico. La mente, la conciencia y la esencia del ser son tres campos del espíritu en nosotros, vibrando en diferentes frecuencias y ocupando diferentes dimensiones. El problema nuestro de interpretación fue que creímos que se refería a los pobres y por eso se generaron una gran cantidad de corrientes filosóficas e instituciones para proteger a los pobres, y con eso lo que ha sucedido es que se multipliquen, cuando lo que tuvieron que multiplicarse eran los ricos. Recuerden que la frase primero pasa un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico a reina de los cielos. También te invito a que reflexiones sobre esta frase. ¿Qué te dice, no? Y a lo que se refiere es que un ego jamás va a entrar al reino de los cielos. Es decir, un ego jamás va a entrar a la conciencia, porque aquí lo que se refiere al reino de los cielos es la conciencia. Y el ego jamás entrará a la conciencia porque, pues, hablando de dos polos, nada que ver uno con el otro. Vamos con la segunda. Bienaventurados los mansos y los humildes, porque ellos poseerán la tierra. Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué te dice a ti? Y fíjate, ahora lo vas a cotejar. Esto se refiere a los que no tienen agresión ni ego y están dispuestos a aprender de sus errores y a no volver a cometerlos. Ellos serán la nueva civilización del planeta Tierra. La Tierra será heredada por los mansos y los humildes. Los mansos, los que están 100% libres de agresión, y los humildes, los que valoran y disfrutan lo que tienen y son humildemente ricos. Humilde es alguien que está exento de ostentación. Nuestros hermanos superiores no hacen ninguna ostentación, son humildes, son totalmente mansos en el sentido de que tienen una convivencia totalmente pacífica. Ellos están exentos de agresión, por eso son mansos.
En el momento en que los habitantes del planeta Tierra nos convertamos en seres mansos, en seres humildes, que son más o menos entre el 10 y el 12% de la humanidad actual, por ahora, ¿no? Porque en realidad es toda la humanidad, un día llegará a ese nivel de conciencia, sin embargo, en ese momento será un 10 o un 12%. Lo que sucede es que todo va a llegar a su tiempo, porque tampoco todo comenzó al tiempo, el estudio no fue todo al tiempo. Todos los estudiantes de un colegio no se van a graduar al tiempo porque no iniciaron en el mismo momento o porque algunos tuvieron que repetir más años. Y bueno, el tema aquí es que voy a hacer un poquito de énfasis en algo. Si nosotros procedemos de la fuente y todos llegamos acá, si en el mismo momento, solo que algunos han sido más aplicados y no han tenido que repetir algunas asignaturas, entonces se han elevado más rápido la conciencia. Unos, de seguro, pues están más abajo porque han tenido que repetir algunas asignaturas, o seguramente muchas. Entonces por eso no están todos al mismo nivel para graduarse. Eso es más bien la explicación desde la pineal, ¿vale? Lo que sucede es que, bueno, y clarifico esto más bien de la ostentación. Quiero entrar acá porque es aquella persona que se pone a mostrar cantidad de cosas maravillosas simplemente para decir, mire, yo estoy aquí, o mírenme. Hay que tener mucho cuidado porque es un hilo muy, muy delgado en el que podemos entrar nosotros, y sé que seguramente también muchos hemos pasado por ello y actuamos pues desde la inconsciencia, porque eso no es más sino inconsciencia. Y hoy en día sí que las redes de alguna forma a veces nos invitan a eso y caemos desafortunadamente en esos estadios. Entonces también la invitación es a estar muy atentos, qué es lo que hacemos nosotros y para qué, porque es que yo recuerdo muchísimo que una de mis instructoras algún día me dijo, el ego debe ser usado, ojo, el ego debe ser usado también para impactar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque en ese orden de ideas ella usaba mucho lujo para entrar en convivencia o compartir con personas digamos muy inconscientes, sin embargo muy ostentosas, y el tema era poder llegar también a ellas para poder impactar su vida. Digamos que esa era la filosofía de ella, muy respetable y demás. Sin embargo también es importante saber cómo podemos usar el ego, ¿vale? El tema aquí es vivamos bien, sin embargo sin ostentación. O sea, tú puedes vivir muy cómodamente y inclusive con lujo, sin embargo sin necesidad de ostentarlo ante nadie. Si nosotros vamos a un lugar donde hay una pobreza, lo más inapropiado que se puede hacer es irse lleno de joyas, independiente de que alguien te pueda agredir, de que sientas temor a que te roben y toda esa cantidad de ideas. Más allá de ello, es un irrespeto a las personas con las que vamos a compartir. Pilas con eso. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué te dice esta bienaventuranza? Se refieren a los que se saturan del sufrimiento y aprenden lo necesario para trascender sus propias limitaciones. Inicialmente las personas no entendieron. Entonces, bienaventurados los que lloran, y todo el mundo a llorar y a sufrir, ¿no? Porque mi Padre me va a consolar, entonces sufro más. Nos comimos el cuento de una vida sacrificada, de que esa es la que realmente tiene valor. Ahora, haciendo referencia al sacrificio, ¿qué creen la mayoría de las personas que es el sacrificio? En otras lecciones estuve hablando de ello. Y efectivamente, no es lo que nos enseñaron. Durante horas de tiempo nos vendieron una idea falsa, que el que se sacrifica le cuesta, ¿no? Que sacrificar implica la cruz, que lo que realmente tiene valor tiene que ser esforzado. Y la verdad es que es un oficio sagrado, el sacrificio es un oficio sagrado. Eso es lo que traduce. Y siendo así, será un privilegio sacrificarse. La bienaventuranza lo que dice es: a quien se sature del sufrimiento, quien se sature del conflicto, realmente llegará a acceder a la información porque será consolado. Sin embargo, ¿consolado cómo? Con la información que le permita comprender que su llanto solamente era ignorancia. Esa será la información que lo consuela. Ahora obsérvate tú y pregúntate en qué espacio estás. ¿Cómo procesas tú tus experiencias? ¿Realmente ya te saturaste o todavía quieres un poquito más de dolor?
porque siempre va a ser una lección, ¿vale? Siguiente bienaventuranza. Esta bienaventuranza aclara que no está como estaba literalmente en el libro, porque allí tenían unas añadiduras del hombre que se han suprimido por ser inapropiadas para las enseñanzas del Maestro Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. El hombre, como no podía entender que eso fuera una bienaventuranza, le agregó sed de justicia. Les aseguro que con eso pulverizamos la bienaventuranza, dice Gerardo Smedley, porque sabemos que un maestro de sabiduría jamás hablará de justicia ni de injusticia. Sin embargo, entendemos que un maestro también tiene que emparejarse. Por eso el Maestro Jesús se emparejaba con las leyes que manejaban los rabinos, porque él no vino a luchar contra la ley, sino a enseñar. Entonces tenía que hablar en los términos de justicia e injusticia para emparejarse. Sin embargo, un maestro jamás habla de justicia. Y no fue eso lo que dijo cuando utilizaron ni hambre ni sed de justicia, o no, ni hambre y sed de justicia, ¿vale? Se refiere a los buscadores de la verdad, a los que se abren su mente para experimentar nueva información, que es la fuente de la sabiduría. Los que tienen hambre y sed de sabiduría y de enseñanza, ellos serán saciados y trascenderán. Conocer lo justo es tener sabiduría, en la medida en que no existe justicia e injusticia, existe solo lo justo. Los maestros hablan de lo justo, mas no de justicia o de la injusticia. En la medida que nosotros estamos dispuestos a recibir nueva información, esta será saciada. Y por eso dicen los maestros, no hay ninguna pregunta que no tenga respuesta. Todas serán saciadas. Sin embargo, si yo tengo esa hambre de la información, si estoy dispuesto a modificar mis conceptos limitantes, ahí seré saciado. Imagínense, voy a colocarles un ejemplo, un triángulo donde en un extremo está la justicia y en el otro está la injusticia. En el medio que está el justo. Sobre el punto justo se balancea un proceso de movimiento oscilatorio, donde a un lado las personas dicen esto es injusto y al otro lado esto es justicia. Sin embargo, el punto de equilibrio de estos dos extremos es el centro, es decir, el punto justo. Y como el punto justo nunca se mueve en una balanza, por inclinada que esté hacia un lado, el punto del centro siempre será neutro. Por eso dicen los maestros, toda situación que tiene una persona es exactamente justa. Esto no quiere decir satisfactoria, sino exactamente lo que le corresponde para su aprendizaje, para su despertar de conciencia. Voy a darte un ejemplo. Si una persona le dio un golpe a otra, la respuesta justa ¿cuál fue? Pues otro golpe. Si una persona le presta servicio a otra, ¿cuál es la compensación? Pues que haya un servicio. Eso es justo lo que le corresponde. Desde la interpretación humana, alguien dice hay que hacer lo justo y entonces tradujeron justicia. Para lo justo no hay que hacer justicia, para lo justo hay que integrar los extremos y se hará lo justo. Es unir las polaridades. La mayoría de las personas no han entendido las bienaventuranzas, porque si dice hambre y sed de justicia, ¿de ahí qué puede surgir? De ahí surgen los terroristas, los guerrilleros, porque hay que hacer justicia y en nombre de la ignorancia y del amor y de estar haciendo justicia, se entra en estados de conflicto y se justifica la guerra. Bienaventurado es exactamente lo mismo que cuando se dice lleno de gracia, es decir, lleno de virtudes desarrolladas. Una aventura bien orientada es una aventura llena de sabiduría, llena de información apropiada. La gente la asocia a la buena suerte, sin embargo, como nosotros sabemos claramente que no hay ni buena ni mala suerte, ni siquiera hay suerte, entonces hay correspondencia. Cuando estamos dentro de las leyes del universo, la correspondencia siempre será muy satisfactoria. Y esa será una bienaventuranza, es decir, el que ha salido de la ignorancia. Vamos con la siguiente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Se refiere a los que llegan a comprender las causas del sufrimiento y están dispuestos a enseñar cómo salir de ellas a quien quiera que lo solicite, porque están próximos a trascender su propio estado de sufrimiento.
que todo lo que ustedes han sufrido hasta este momento les sirva para mañana ser ejemplo y testimonio para el mundo. Eso ya ustedes no se queden con ellos, además no les corresponde quedarse con ellos. Todo lo que ustedes han vivido de alguna forma tiene que servirles a otra persona para que despierte conciencia. Y sobre ese punto vamos a hablar de la compasión, de la caridad y de la misericordia. Una persona misericordiosa es aquella que comprende las causas del sufrimiento y del conflicto humano, lo que quiere decir que los acompaña a sufrir. El compasivo no es el que sufre por otro o con otro, sino el que comprende la razón del sufrimiento del otro. Y el caritativo es el que, habiendo comprendido la causa del sufrimiento, le da la información para que deje de sufrir. Y además será amoroso. Significa que no le va a imponer la información, porque eso sería generar resistencia. Se la va a simplemente ofrecer y las personas deciden si la aceptan o no. La persona con sabiduría respetará la decisión. Por eso se refiere a que los misericordiosos recibirán misericordia, es decir, ellos serán comprendidos y recibirán la información para trascender. Todos vamos a trascender, sin embargo, necesitamos empezar a comprender la causa del sufrimiento también de los demás. ¿Y cuál es la causa del sufrimiento? No es sufrir por el sufrimiento de otros, ni pelear por lo que otros llaman injusto, sino comprender la razón por la cual sucede y dar la información por la cual sucede. Sin embargo, las personas en general, lo que menos les interesa es la información. Lo que les interesa es que les hagan las cosas. Y aquí tenemos un ejemplo verídico con Camino a la Opulencia. ¿Cuántos se han comprometido de verdad con el proceso? ¿Cuántos se toman el tiempo para releer o para escuchar los audios y tomar nota y hacer los compromisos? Quiero transformarme, pero no quiero invertir tiempo. Quiero servir a la humanidad, pero no me sirvo a mí mismo. Y de seguro muchos dirán, ¿sabe qué? No me venga a dar sermones, mejor páguenme la deuda. ¿Sí o no? Vamos con la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Se refiere a los que limpian su mente de creencias falsas, porque ellos podrán percibir la presencia de Dios en todo cuanto existe y sucede. Son felices en todo lo que hacen y reciben información directa de los archivos del universo, información de Dios. Eso es ver a Dios en todo. Yo manifiesto que a estas alturas de compartir esta información 27 días, ya todos podamos estar viendo a Dios todos los días y en toda la creación. Que nos podamos relacionar con Dios, que es relacionarnos con toda su creación. Lo que sucede es que mientras yo tenga, también es cierto, ¿no?, distorsionada la imagen de Dios, no puedo verlo, porque Dios es espíritu y es esencia, está dentro de todo lo que existe y sucede. Y su presencia es fácil de reconocer exactamente en todo lo que existe y sucede. Sin embargo, si yo tengo una imagen de un señor de barbas blancas, que regaña a veces y que nunca se sonríe y de pronto se ofende y castiga a unos, y cuidado con la ira de Dios, pues porque Dios nos va a censurar. Cuando comenzamos a comprender que la esencia divina está dentro de todo, que está representada en todo, entonces Dios para ti ya es una presencia. Abre los ojos por la mañana y estás viendo a Dios en todo, y a todas horas lo ves. Entonces se dice que los que tienen puro su corazón verán a Dios, porque tienen su mente limpia de creencias y entonces lo perciben en todo. Y ahí está la esencia divina actuando siempre, está presente, es más, está en nosotros. Es la esencia divina en nosotros, una constante. ¿Ya puedes comprenderlo mejor? Vamos con la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Se refiere a los pacíficos en pensamiento, palabra y obra.
porque ellos despertarán en sí mismos la conciencia del Hijo de Dios. La conciencia del Hijo de Dios renace y se manifiesta en nosotros cuando yo soy un ser totalmente pacífico en pensamiento, palabra y obra. Ahí se manifiesta el Hijo de Dios en nosotros. Entonces serán llamados hijos de Dios. Fíjese lo interesante de las enseñanzas del Maestro Jesús y con cuánta facilidad nosotros las deformamos. Aquí esta bienaventuranza está diciendo claramente que todas las personas que son pacíficas son hijos de Dios. O sea, todos somos hijos de Dios. Sin embargo, solamente en los pacíficos se manifiesta, en los agresivos aún no. Conviértete en pacífico y Dios se manifestará. ¿Vale? Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Se refiere a los que ya no son aceptados como parte del común y corriente. Esas personas, ya por haber trascendido la cultura tradicional, ellos están listos a regresar a la casa del reino de la paz. Cuando no entendemos las bienaventuranzas sin las explicaciones, entonces se convierten en un arma social terriblemente contundente y agresiva. Porque si alguien dice bienaventurados los que padecen persecución, entonces todos los delincuentes podrían pensar que son bienaventurados, que ellos están divinamente ante los ojos de Dios, que está perfecto ser agresivo. Y eso sucede porque no se entiende la enseñanza. Lo mismo sucede con los pobres. Se armó la cultura y se fomentó la pobreza. No decimos ni siquiera la de la protección al pobre, sino la cultura que se fomenta la pobreza. Entramos al ejercicio opulente número 27. Aunque siempre te he pedido que numeres 10 regalos, a estas alturas te voy a invitar a que numeres 20. Porque me imagino que ya esto debe ser un músculo muy activado en ti. Vamos a hacer un segundo ejercicio que es cómo poder trabajar esos hábitos para poder empezar a corresponder a otra información. Tú funcionas al igual que un cohete. Te vas a comparar con un cohete. Cuando tienes que crear un hábito nuevo en tu vida, necesitas mucha fuerza de voluntad al principio. Después de mucho tiempo, más fácil va a ser. Es decir, entre lo más lo incorpores, pues cada vez va a ser más sencillo para ti. Piensa en cuando intentaste comenzar a practicar ejercicios, lo difícil que fueron las primeras semanas. Durante las primeras semanas era difícil tener que dejar el confort de tu hogar para ir a ejercitarte, ¿verdad que sí? Levantarte de la camita tempranito y pelear con las cobijas, etcétera, etcétera. A medida que pasaba el tiempo, el hecho de ejercitarte se fue volviendo cada vez más fácil. Esto de poder transformar los hábitos es a la conversación contigo, el ejercicio, cualquier hábito que tú quieras transformar, el cigarrillo, la bebida, en fin. Una vez que tu acción se volvió un hábito, entras en un piloto automático. No tienes que esforzarte para realizarlo. Así que podemos compararnos a un cohete, en el que el 95% del esfuerzo lo consumen los primeros pasos de crear el hábito. Y después necesitamos solo el 5% de esfuerzo para mantenerlo. Algo es cierto, han sido tus hábitos los que te han traído hasta donde te encuentras actualmente. Puedo afirmar que han sido tus hábitos alimenticios que conformaron la salud que tienes hoy, que son tus hábitos relacionales que determinan cómo tus relaciones funcionan, que son tus hábitos laborales que determinan el rumbo de tu carrera. Concluyendo, todos tus hábitos diarios influyen mucho en gran parte de tu vida, dado que están arraigados en ti. No es necesario que te esfuerces para seguir practicándolos. Pasamos gran parte de nuestro día en piloto automático, haciendo aquello que estamos acostumbrados a hacer. Pocas veces nos paramos para observar qué estamos haciendo en ese instante. El problema de ello es que todo hábito tiene un comienzo. En algún momento de tu vida has tomado la decisión de que actuarías de determinada manera. Por ejemplo, un día
has decidido que todos los días por la mañana te vas a levantar de tu cama, que puede estar muy confortable, que beberás café calientito y sabroso, te cepillarás los dientes y te ducharás. Hoy lo haces de forma automática. No tienes que pensar en lo que harás. En cuando te despiertes, ya te despiertas sabiendo qué harás. Sin embargo, lo que es importante que sepas sobre tus hábitos es cuál es la piedra angular, cuál es el pensamiento y la emoción intrínseco en el hábito desde el inicio. Por ejemplo, si tú nadas 3 veces a la semana, por la mañana antes de irte a trabajar, ¿qué te llevó exactamente a crear ese hábito? ¿Cómo te sientes mientras nadas? Y después, ¿cómo te sientes? Identificar los hábitos es un paso importante para el que quiere utilizar conscientemente el proceso de manifestación y crear la vida de los sueños. Cada uno de nuestros hábitos nos hace actuar, pensar y sentir de una determinada manera. ¿Qué te quiero decir? Nosotros tenemos hábitos tanto negativos como positivos. Es por ello que tienes que estar atento, pues tus hábitos influyen en la energía que emites al universo. Sin embargo, para utilizar nuestros hábitos en el proceso de manifestación, necesitamos ir más allá de identificar si es positivo o negativo. Tenemos que identificar cuál es el pensamiento y la emoción que nos ha llevado a crear determinado hábito. Utilizando el ejemplo de la natación, ¿qué te llevó a crear ese hábito? Quizá por miedo, por rabia o por puro placer. Deja que me explique un poquito mejor. Es posible que nades 3 veces a la semana, efectivamente. ¿Por qué lo haces? ¿Por evitar una enfermedad? O sea, tienes miedo a la muerte. ¿O que te da rabia las personas que te quieren y no te dejan en paz, dándote lata para que hagas algún ejercicio? ¿O por fin lo haces porque te gusta ejercitarte y te gusta todavía más nadar? ¿Te quedó más claro? Incluso cuando tienes un hábito positivo como el de practicar ejercicios, puede que no tenga tan bien o no te caiga tan bien como tú te lo imaginas, porque tiene que ver cuál es el sentimiento que te movió a hacer eso. Si nadas por miedo o rabia, cada vez que vayas a nadar terminas por pensar en las situaciones que te han llevado a hacerlo. Tus gatillos emocionales se activarán y pasarás a tener una energía vibrando en frecuencia baja, que ya lo sabes, no te sirve para atraer situaciones cargadas de la misma energía negativa, entonces no serviría para nada hacer la natación, ¿vale? Por lo tanto, además de identificar si un hábito es positivo o negativo, es necesario identificar qué te llevó a crear. Como pasas gran parte del día en piloto automático, tener hábitos buenos con piedras angulares buenas es esencial para el proceso de manifestación. Y ahora te voy a invitar a que releas la lista de las 10 personas, las 10 situaciones y los 10 regalos en voz alta. Y al final ya sabes que debes decir gracias, gracias, gracias de cada punto, ¿no? Por favor, no te saltes eso. Llegamos al final. Muchas felicidades por haber completado el día de hoy. Déjame saber si lo disfrutaste. Te espero mañana y recuerda, pon el corazón en sintonía porque algo maravilloso está sucediendo hoy en tu vida. Te invito a que te suscribas a mi página web www.sandrasantamariacoach.com. Así contactas conmigo, te enteras de mis novedades y encuentras otros programas.